Muy buenas, señor Gallego. Para estudiarte el tema del intervalo de confianza, inferencia estadística, ¿vale? Lo primero que tienes que hacerte es un formulario del tema, ¿vale? Sabiendo cómo se calcula la media, la proporción y la diferencia de medias, ¿vale? Importante, te lo dejo aquí en el vídeo. Si quieres, pausalo y tomas apuntes, ¿vale? No me enrollo mucho porque en principio tú tienes que saber cómo se calcula la media, ¿vale? Lo que es la mu, que es la media, sigma, que es la desviación típica, dividido entre la raíz de n, que n es la muestra, ¿vale? Esto siempre en una distribución normal estamos hablando, ¿vale? En la proporción, pues la proporción, acuérdate que si la proporción es 0,25, por ejemplo, la Q es 1 menos la proporción, o sea, 0,75, ¿vale? Y esta n lo mismo, ¿vale? En el tema de la proporción, recuerda que n por p tiene que ser mayor que 5 y n por q igual mayor que 5, ¿vale? Y luego la diferencia de medias simplemente es que nos dan dos medias, ¿vale? Y dos ensayos y dos muestras, y entonces se hace la diferencia de una a la otra, ¿vale? Pero si te fijas es exactamente la misma fórmula o muy parecida que la de la media, ¿vale? Entonces, para el intervalo de confianza, aquí tienes, ¿vale? Todo lo que tienes que hacer. Si te fijas, para la media, aquí pone la muestra que se coge de la media, ¿vale? Y esta parte de aquí, ¿vale? Es exactamente la fórmula del error, ¿vale? Por lo tanto, con que te sepas que esto es la muestra menos el error, más la muestra más el error, ¿vale? Eso es como se calcula. Entonces luego las fórmulas del error varían según sean para la media, para la proporción o para la diferencia de medias. ¿Vale? Te la dejo aquí abajo también. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros nos van a dar un intervalo de confianza, un nivel de confianza, ¿vale? El nivel de confianza que quieran, ahora te voy a enseñar un truquillo, ¿vale? Para ir a buscar a la tabla el z alfa medios, ¿vale? Para calcular este z alfa medios. Entonces, como te digo, te voy dejando aquí, ¿vale? El error para la media, la proporción y la diferencia de medias. El tamaño de la muestra, bueno, pues fíjate que es z alfa medio por sigma partido el error y al cuadrado, porque esto es un clásico, ¿vale? Que te pidan el tamaño de la muestra, ¿vale? Y tú, si te fijas aquí, por ejemplo, el tamaño de la muestra lo puedes sacar porque es esta n de aquí, ¿vale? Aislando el error. Bien, entonces aquí ya te doy directamente cómo sería aislar esa n, por si hay alguna duda, tanto para la media como para la proporción. ¿Vale? En la diferencia de medias, evidentemente, no tiene sentido. Sería hacerla por separado. Bien, entonces, el valor crítico z alfa medios, ¿vale? Fíjate que nosotros tenemos esta formulilla de aquí, ¿vale? Lo vuelvo a apuntar aquí, sería 1 más el nivel de confianza que me dicen, por ejemplo, del 95%, dividido entre 100 y todo ello dividido entre 2, ¿vale? Esto imagínate que me da a mí, yo qué sé, me lo invento ahora, 0,964. Yo tendría que ir a mi tabla, ¿vale? De la cual tengo la normal 0,1, a la tabla, buscar este número, ¿vale? Y, por ejemplo, el Z alfa medios que te daría 1,5402, ¿vale? Y luego trabajar con ese 1,5402, ¿vale? Vamos a ver tres ejemplos rápidamente. No quiero que se haga muy largo el vídeo, ¿vale? Y a ver si lo pillas, ¿vale? O sea, un ejemplo será para la media, el otro de intervalo de confianza para la media, el otro el intervalo de confianza para la proporción y intervalo de confianza para la diferencia de medias. Bien, entonces, dice, la cantidad de agua absorbida por un tipo particular de planta acuática se puede modelar con una variable aleatoria con distribución normal de media mu, ¿ves? No notan aquí la media, y desviación típica sigma 8 mililitros. Se selecciona aleatoriamente una muestra de 25 plantas acuáticas, ¿vale? O sea, la muestra, la n, ¿vale? Aquí la muestra, ¿vale? Será de 25 plantas. Y se determina que la cantidad media de agua absorbida es de 120 mililitros. Calcule un intervalo de confianza del 95% para la media de la cantidad de agua absorbida por este tipo de planta acuática. O sea que yo
Extrayendo los datos me dan que sigma es 8 mililitros, la muestra 25, ¿vale? Y lo que me piden es, o me dicen que la cantidad media de agua absorbida, la media, es de 120 mililitros, ¿vale? Entonces, primero, dato que te tienes que fijar, que todo esté en las mismas unidades, ¿vale? Si no están las mismas unidades, hay que pasarlo todo a las mismas unidades. Y entonces nos piden un nivel de confianza del 95%, ¿vale? Entonces, a lo mejor te lo han explicado de otra manera, pero tú hazlo así, que es lo más rápido, ¿vale? Porque la calculadora no lo hace todo. Fíjate, este 95 se mete aquí, ¿vale? En la formulita, 1 más 95 entre 100 partido 2, nos da este número, y este número tienes que ir a buscarlo a la tabla de la distribución normal y buscar el z alfa medios, ¿vale? Tú buscas esto y el z alfa medios te dará este numerito de aquí, ¿vale? Entonces, este numerito de aquí, ahora nos venimos a la fórmula del intervalo de confianza para la media, en el cual es la media y lo que te he dicho, menos el error, y coma la media más el error, ¿vale? Que es todo esto. Van metiendo los datos, ¿vale? Fíjate, 120, que era lo que habíamos dicho que era esto, menos 1,96, que es el z alfa medios, multiplicado por el sigma dividido entre la n, ¿vale? Y ya está. Y luego lo otro siempre es lo mismo, pero con un más. Lo pones en la calculadora y esto da pues 116,86 y 123,14. ¿De acuerdo? Venga, el ejercicio B dice, determine el tamaño mínimo de la muestra, ¿ves? Ahora nos piden la muestra, necesario para que el error máximo en la estimación de la media de la cantidad de agua absorbida sea de 1 mililitro, con un nivel de confianza del 90%. Hacemos exactamente lo mismo, ¿vale? Ahora nos están dando el error es de 1 mililitro, esto sigue siendo igual, y ahora el nivel de confianza del 90%. Lo metemos en la fórmula, nos da esto, vamos a buscar en la tabla, nos da esto de aquí, ¿vale? Por tanto, en la fórmula del error para la media, que hemos visto que es esto de aquí, ¿vale? Simplemente hay que aislar esto, ¿vale? Pero esto ya te lo he dado yo aislado antes, ¿lo ves? La formulita es esta. Lo que pasa que aquí en este libro te lo hacen para que tú sepas desarrollarlo, ¿vale? Metes ahí los datos y siempre se redondea para uno más, ¿vale? 174. Exactamente el mismo proceso, pero con otra fórmula, es para la proporción. Entonces, ¿qué pasa? Que tú para diferenciar entre una y otra, lo que tienes que hacer es buscar qué es lo que te están pidiendo, ¿vale? Determina un intervalo de confianza para estimar la proporción, ¿ves? Aquí, la proporción de clientes de esa tienda, ¿vale? Entonces, bueno, una tienda de ropa quiere estudiar la aceptación de un nuevo sistema de pago a través del teléfono móvil. Para ello realiza una encuesta entre 200 de sus clientes elegidos al azar, resultando que 150 de ellos sí estarían dispuestos a usar el nuevo sistema de pago. Entonces, ¿la proporción qué va a ser? Pues 150 entre 200. Determina un intervalo de confianza del 97% para estimar la proporción de clientes de esa tienda que estarían dispuestos a usar el nuevo sistema de pago, ¿vale? Entonces, lo que te decía, los datos del enunciado, ¿vale? La n son 200, la proporción son 150 entre 200, ¿vale? Que eso es 0,75. La q, ¿vale? Que lo necesitaríamos, es lo que te he comentado antes, 1 menos p, por tanto 0,25. Como nos piden un nivel de confianza del 97%, lo mismo, lo metemos en la formulita, sacamos esto, vamos a la tabla, buscamos el z alfa medios y a partir de ahí aplicamos la fórmula, que es la p, que es la proporción, menos el error de la distribución, o p más la distribución más el error de la distribución, ¿vale? Metemos los numeritos y ese sería el intervalo de confianza. Y en el caso B, exactamente igual que antes, nos dan el error, ¿vale? Nos dan el error, la proporción es la misma, pero con un intervalo de confianza del 94%, ¿vale? O sea que esto es muy mecánico, es hacer exactamente lo mismo, pero cada uno con su formulita, ¿vale? Y luego para la diferencia de muestras, pues no es más ni menos que hacer exactamente lo mismo. Dice, en un hospital se realiza un estudio sobre la influencia del estrés en el peso de los bebés al nacer, considerando dos grupos de mujeres embarazadas. Este lo ves prácticamente fácil, que es de la muestra, o sea, perdón, de la diferencia de muestras. ¿Por qué? Porque nos dan dos muestras, ¿vale? Entonces, esto cuando se comparan cosas, siempre es un intervalo de confianza sobre la diferencia de muestras, ¿vale? Estos son los datos que se dan.
Teniendo en cuenta los datos, calcula el intervalo de confianza para la diferencia de medias. O sea que además es que no lo dice el enunciado. Con un nivel de confianza del 95%. Por lo tanto, con ese 95% lo metemos en la formulita, vamos a la tabla, buscamos el z alfa medios y nos vamos a la fórmula. Y una vez está la fórmula, pues la amiga inseparable calculadora nos da el resultado. Vale, venga, espero que te haya ayudado. Cualquier cosa me dices. ¡Vamos, máquinas!